Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un verdadero placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Bienvenidos sean a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda que les habla, Francisco Javier Zamora Cabrera, y sean bienvenidos a un episodio más. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos, tenemos página. Ahí en la página está nuestro WhatsApp para que me mandes tu historia, 867-104-5100. Estoy a la orden de cada uno de ustedes. Mándenme su historia por audio, les encargo mucho. Y bueno, pues ya saben, estamos para servirle a cada uno de ustedes. Y bueno, raza, la siguiente historia estuve investigando sobre conflictos. Hay conflictos, y vaya que México es un país donde la violencia se desató desde el 2000 hacia la fecha. Siempre ha habido áreas donde ha habido problemas, siempre ha habido lugares de conflicto, pero sí les voy a decir una cosa: hay conflictos que de plano no tienen ni pies ni cabeza. Incluso se me hace lo que los que son del crimen organizado, bueno, pues es negocio y los negocios se cuidan. Pero bueno, hay veces que la ignorancia, desgraciadamente, y no estoy insultando a nadie, ignorancia es desconocer. Si lo juntas con la maldad y la manipulación, puedes crear problemas enormes. Y bueno, pues estas personas son de uno. Bueno, pues hay 3 estados en México que están muy rezagados. No digo que toda la gente sea así. Hablo de que en comunidades, sobre todo rurales, pues hay mucha falta de educación e instrucción académica, por lo cual la gente a veces se deja manipular. Ojo con esta historia, a lo mejor a ustedes les puede pasar. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Un saludo, señor Zamora. Le mando un saludo desde Los Ángeles, California. Ya tengo cerca de 12 años viviendo acá. Me dedico a la construcción. Y quiero comentar esto que ocurrió pues, en mi estado. Yo soy de una comunidad rural cerca de una capital. Que bueno, pues esta capital siempre tiene disputa con la ciudad más famosa del estado, porque la ciudad más famosa del estado es turística. Y bueno, los de ahí, esa ciudad, dicen que esa es la más importante. Los de la capital dicen que pues es más importante por ser la capital. Y yo soy de una comunidad de a 1 hora aproximadamente. Y quiero contar esto que ocurrió. Es un poblado de cerca de 10,000 personas, un pueblo chiquito. Y bueno, pues ocurre que esto pasó por ahí del 94. Yo recuerdo que bueno, pues el lugar, creo que si no me equivoco nada más, tenía algo así como 3 escuelas primarias y una secundaria, y era todo. Era un lugar pequeño, ¿verdad? Aparte, bueno, pues las condiciones eran malas. Yo les puedo decir, yo estudié solamente hasta segundo de secundaria. Y bueno, desgraciadamente esto sí me afectó, ya que cuando yo era niño nos llevaban a la iglesia católica. Este poblado es muy conocido por una virgen que, bueno, es una estatua de una virgen de madera. No voy a decir cuál virgen es, pero puedo decirles lo siguiente. En este lugar, obviamente, mucha gente iba a la iglesia los domingos o los días religiosos, y a veces uno se da cuenta que la gente no iba tanto por ir o por la fe. Iba porque, bueno, a la salida de la misa había vendedores de comida, enchiladas, gorditas, tacos. La gente se juntaba y, bueno, salían a la plaza, de ahí la plaza principal, a convivir, a pasear los domingos. Y bueno, era más eso que en sí la fe. Yo me daba cuenta de niño porque, bueno, mis papás era de que pues arréglense para ir a misa. Tan pronto íbamos a misa y ahora sí a comprar elotes, a comprar chicharrones, a comprar comida. Y eso era cada domingo. Paso cuando entro a primer grado de secundaria. Empieza a llegar personas gente de ahí de la comunidad. Llegan personas
que se juntan con un templo. Era un templo que, bueno, pues prácticamente nadie los tomaba mucho en cuenta. Eran de una religión protestante, eran pues no sé si bautistas, pentecosteses, la verdad no podría afirmar 100%. Ellos de hecho no se asumían como ninguna variante del cristianismo, era, no sé cómo mencionarlo, pero bueno, ellos prácticamente lo que hacían era, pues se oye un poco fuerte lo que voy a decir, ofrecer más un show que en sí lo que era pues dar misa. Era de que, bueno, traían sus músicos, o sea, llegó gente de fuera y traían pues bocinas, se ponían a tocar cosas cristianas obviamente. De vez en cuando venía gente de la capital y decían que iban a hacer milagros, cadenas de oración, ayudar a desconocidos. Y bueno, pues la gente estaba muy renuente con estas personas porque, bueno, no sabíamos nada. Y ellos decían, no, que vengan aquí, que somos la religión verdadera, somos la religión del verdadero Cristo y cosas así. Y bueno, esto pasa cuando yo acabo de entrar a secundaria. En segundo grado, que fue mi último grado de estudio, fue cuando, bueno, nunca supe, todos en ese lugar éramos pobres. Honestamente, creo que las únicas personas que tenían dinero, pues eran los que se dedicaban al comercio y bueno, los que se dedicaban a la política local, los maestros y funcionarios, ¿verdad? De ahí en más, la gran mayoría, pues éramos pobres. Y yo veía que mis papás siempre se quejaban de que no había dinero, que no había trabajo. Y es entonces que, bueno, pues los invitan a ir a esta iglesia, esta llamada iglesia. Era un templo que era en una casa. Y bueno, pues vamos, yo quedo, no maravillado, pero quedo asombrado. Porque bueno, pues la misa, tú sabes que los domingos llegas, misa y una hora y rumben, de verdad, váyanse y tómense la hostia y que les vaya bien. Nos vemos el otro domingo. Pero en este lugar, bueno, me doy cuenta que íbamos los miércoles, íbamos los sábados, o a veces hasta 3 veces por semana, dependiendo la actividad. Y aparte había reuniones para jóvenes, reuniones para adultos, para parejas. Y bueno, o sea, era un lugar que siempre tenía movimiento, a diferencia de la iglesia, que también lo voy a decir así, el padre daba una flojera. Era un señor ya grande, ¿verdad? Un viejito, y era bien cascarrabias. Y estas personas que llegan, pues tú los veías, siempre andaban arreglados, ¿verdad? Con ropa de vestir, se ponían a tocar música. Y bueno, ellos empiezan a poner un comedor para ayudar a los más pobres. Nos damos cuenta que viene gente de Estados Unidos con ellos, que vienen gringos. Y bueno, llegan, les dan una camioneta, empiezan a ayudar mucho. Porque bueno, ponen un comedor en el cual regalaban la comida y daban de comer 2 o 3 veces a la semana. Y bueno, en un lugar pobre, donde la gente no tiene a veces, oye, que lleguen y te den comida, pues obviamente genera simpatía. Y yo me doy cuenta de inmediato que, bueno, pues la primera vez que vamos al comedor nos toca ir, estábamos pobres. Veo que, bueno, nosotros a esta iglesia se ayuda a los pobres. La iglesia católica tiene tantos años haciendo esto, haciendo lo otro, y así, y así. Y yo me doy cuenta de inmediato que traían algo contra la iglesia. Pero bueno, uno es joven, uno prácticamente es niño. Cuando estás en segundo no sabes nada. Y yo me doy cuenta que bueno, pues a pesar de ser joven, sí están manipulando a las personas. Estoy hablando de que no pasan ni 4 meses cuando ya íbamos nada más a esa iglesia, ya no íbamos a la iglesia católica. Y bueno, pues este lugar de tener menos de 30 personas, llega a formarse un grupo de más de 1000. Se abren varias, no sé si decirlo sucursales o iglesias, se abren varias. Y bueno, llegó un momento de que prácticamente la mitad del pueblo, estoy hablando en menos de 2 años, prácticamente la mitad del pueblo ya era de un bando y pues del otro. Pero pasa que, bueno, como en todos lados empieza a haber diferencias,
cambian en la iglesia, cambian al sacerdote, ya estaba muy viejito, llega otro más joven, y este sí era frontal, ¿verdad? Porque mucha gente decía, no, es que ellos dicen esto de la iglesia, ¿verdad? Y tienen razón en estas cosas. Y bueno, el padre defendía mucho también a la iglesia católica. Y bueno, pues yo en su momento andaba con unos amigos y tenía mucho que no iba a misa. Y yo voy nada más a acompañarlos y voy a la misa. Y me gusta cómo da la misa este padre. Era un padre muy, muy alegre. Y bueno, empieza a hablar sobre la manipulación y cosas así. Y yo me doy cuenta, bueno, pues que prácticamente donde estábamos era pura manipulación. De hecho, mi papá vende varias cosas que usamos para trabajar. Vende herramientas, vende cosas para dar el diezmo, porque ellos primero no le pedían nada, ¿verdad? Pero después de un tiempo empiezan con que no, que el hombre tiene que dar el evangelio de la prosperidad, según recuerdo, ¿verdad? Que decían, usted tiene que traerle a Dios lo que usted gana. Si no le trae y usted trae, es como si le estuviera robando a Dios y cosas así. Yo de niño decía que era una tontería eso, honestamente. Pero pasa que mi papá empieza a vender cosas y bueno, prácticamente como un adicto a las drogas empieza a vender, llega a vender la televisión. Mi papá tenía una tambora y bueno, la regala a la iglesia, que para los músicos. Y bueno, pues yo me doy cuenta de inmediato, pues en la escuela, uno de los hijos del pastor estaba en mi salón. Y bueno, yo me doy cuenta que él siempre trae dinero, él comía bien, pues imagínense, nosotros nos daban, a veces nos echaban lonche, pues frijoles, tacos de frijol así con tortilla de maíz, o bueno, a veces si se podía, o nos ponían elotes o cosas así. Y a este niño siempre traía dinero o le daban comida muy buena, ¿verdad? Yo empiezo a darme cuenta, sin ser muy inteligente y sin ser muy grande, que bueno, pues que evidentemente esta familia no trabajaba de nada. Ellos agrandan su casa, le ponen aire acondicionado, de hecho incluso en su momento ponen antena parabólica, lo cual pues estamos hablando de un estado pobre, donde no hay nada, con aire acondicionado. O sea, estoy hablando de que las calles eran de tierra y todo, y este lugar, pues la casa la expanden, la hacen grande, ponen columnas, dejan muy bien todo, pero bueno, pues me doy cuenta de la manipulación de niño. Llego en su momento a decirle una vez a mi papá que bueno, que necesito unos zapatos, se me habían roto. Y mi papá, en lugar de comprarme unos zapatos, bueno, ese dinero lo da para la iglesia, lo cual a mí me hace enojar, ¿verdad? Me hace enojar mucho porque pues se burlaban de mí mis amigos, porque tenía, pues por abajo no tenía nada, se me veía el pie. Y bueno, pues me doy cuenta que mis papás están totalmente cegados. Mi papá iba a trabajar, a hacer trabajos de albañil gratis. Mi mamá iba a trabajar al comedor o a promover la palabra también. Y bueno, llegó un momento en que mi papá y mi mamá se quedan prácticamente sin nada. Estoy hablando de que vendieron la televisión, vendieron varias cosas, vendieron cosas, bueno, muebles. Mi papá trabajaba todo el día y después se iba a la iglesia a trabajar. Y llega un momento en que no puede juntar el diezmo. Yo recuerdo que durante ese tiempo, bueno, pues mi papá se va hasta la capital a comprar unas bocinas y empiezan a predicar justamente frente a la iglesia que, bueno, que las vírgenes, las imágenes y todo eso no se debe de adorar, que esas son cosas que son falsas, ¿verdad? Que no está bien, que solamente a Cristo se le debe de adorar. Y es entonces que, bueno, mi papá se queda sin dinero. Empieza a haber conflictos al grado de que, bueno, pues empiezan a pelearse a golpes. Empieza a haber problemas tanto de un lado como el otro. A nosotros, bueno, pues ya la gente nos decía los persinados, ¿verdad? Y bueno,
yo me daba cuenta de que tanto en una iglesia y en la otra había problemas. ¿Y saben qué es lo peor cuando yo era niño? Que a mí me prohíben hablarle a mis mejores amigos porque ellos iban a la iglesia católica, nosotros íbamos a otra iglesia y me prohíben hablarles. Y bueno, fíjense lo que es la amistad. Nosotros jugábamos a escondida o cuando íbamos a la escuela jugábamos lo más que podíamos y en la tarde no podíamos ni cruzar a donde estaban ellos. Pasa que bueno, nunca se supo quién golpeó, porque bueno, pues al pastor se lo suenan, ¿verdad? Alguien de la iglesia católica se lo suena cierto día. Nadie dijo por qué. Y él nunca quiso decir a causa de qué, tampoco. Y bueno, había rumores de que lo habían golpeado en una cantina en la capital. Y de hecho, bueno, traían un periódico. Alguien había conseguido un periódico y no se veía bien la foto porque estaban ahí pues dándole una zarandeada, pero decían, no, ese que está ahí tirado y que lo están pateando, ese es el pastor. Y bueno, pues traía muchos golpes y él decía que habían sido los católicos. Mi papá se queda sin un peso. Y bueno, recuerdo que él está muy preocupado. Y a mí me mandan a hablar. Así me dicen algo que en serio, no sé, creo que ha sido lo más irresponsable de mi papá. Y bueno, pues me dicen lo siguiente, como yo me juntaba con los católicos, me dicen, mira, tal día abren la iglesia, me dan una botella de esas de cloro, de plástico, y me dicen, vas a ir a donde está la Virgen de madera, le vas a echar esto y le vas a prender fuego. En serio que cuando me dicen eso, yo digo, caray, esto si me pescan, me va a ir como en feria. Y ellos me dicen, no pasa nada porque tú eres menor de edad. Lo más que pueden hacer es que te regañen y de ahí no va a pasar. Y yo le decía a mis papás, oigan, yo no quiero ir ahí, me va a pasar, y me voy a quemar o me va a pasar algo. Y mi papá me dice, mira, mijo, es que yo no he pagado el diezmo. El pastor está enojado conmigo porque no he dado el diezmo. Y bueno, ya le hice unas columnas y todo, pero pues, ¿qué les puedo decir? Mi papá era que siempre estaba ahí con ellos y durante un tiempo efectivamente el pastor como que lo ignoraba, ¿verdad? Y a mí me molestaba esa situación. Yo la verdad nunca me sentía a gusto ahí. Yo no me sentía a gusto. Y mis papás cayeron en un fanatismo muy fuerte. Muy fuerte. Y bueno, pues pasaba de que yo me daba cuenta que le daban, no sé, migajas, ¿verdad? Por así decirlo, cuando le pedían, le sacaban todo lo que podían y de repente le daban uno que otro dinerillo para comprarse ropa o para ir a comprar cosas o para cosas para la iglesia. Y mi papá se sentía muy afortunado. Yo pienso que de mi papá y mi mamá, bueno, los dos estaban bien lavados del coco, pero mi papá mucho más. Y como mi mamá hacía lo que mi papá decía, pues hasta ahí. Me dicen que bueno, tengo que ir cuando hay una misa y tengo que ir a aventarle ese líquido y prenderle fuego. Yo estoy muy asustado y de hecho pues yo no quería hacerlo. Eso me dicen, me dan esa orden un martes y yo desde ese martes había una voz en mi cabeza de una mujer. Era la voz de una mujer que yo la sentía como si la escuchara, la sentía dentro de mi corazón, que me decía que no lo hiciera, que yo no podía hacer algo así. Y bueno, en un momento yo pues salgo de la escuela, teníamos que pasar por la plaza principal, paso por enfrente de la iglesia y me persino. Bueno, les voy a decir esto, personas del templo me vieron persinándome. Llego a la casa, comemos, salgo a jugar, ¿verdad?, con mis amigos. Llegan unas personas a la casa, me manda a hablar mi mamá
y me dan una cintareada por haberme persinado. Y vaya que para mí fue muy duro. Y me dicen, la única forma que te perdonemos es que el domingo vayas y hagas eso. Y les voy a decir esto todos esos días. Eso fue todo pasa desde un martes hacia el domingo. Todos los días yo tenía ese pensamiento de que no hiciera lo que me habían dicho, que no importaba lo que me dijeran que iba a pasar, que yo no debía hacer eso. Y bueno, pues llega el domingo, hay misa, llegan los hermanos de ese templo y en ese día no se pusieron frente a la iglesia, ese día no. Va mi papá, me da la botella y me da un encendedor, de esos largos que son como pistolitas. Y él me dice, cuando todos estén, bueno, pues ya ves que se hincan y que se paran y cosas así. Tú llegas, rocías eso y rápido le prendes y te sales corriendo. Y yo les voy a decir algo, yo estaba llorando de desesperado. Estaba llorando de desesperación donde no quería, me sentía muy culpable y tenía mucho miedo porque, bueno, pues ya había ocurrido. Hasta eso creo que no había habido desvividos, ¿verdad? Pero ya había habido peleas a golpes, incluso hasta machetazos. Llego cuando está la misa y cuando entro a la iglesia, les voy a decir que siento un aroma a perfume de flores, un perfume muy bonito. Cuando siento ese perfume, siento muchas ganas de llorar. Y sobre todo, siento mucha tranquilidad. Pero también siento esta voz que me dice que no lo haga, que no debo hacer eso. Pero por otro lado, pues tenía miedo, ya me habían pegado. A mis papás los ignoraban estas personas. Y les voy a decir algo, si eran feitos de que, tal hermano no ha dado el diezmo, así te decían directamente, le encargo tal, debe tanto, se le va a juntar con lo de la próxima semana. Así, era de que no les importaba. Y bueno, pues total de que me acerco cuando todos están rezando, y es cuando se hincan, que es creo que cuando van a leer, ¿verdad? Pues no me acuerdo porque tiene mucho que no voy a la iglesia. Que bueno, cuando ellos empiezan a hincarse, yo llego al altar, veo esta Virgen de madera. Y bueno, sentía la mirada, sentía como, bueno, no sé si era por los nervios, sentía que la estatua me miraba. Y bueno, agarro la botella, la rocío casi toda. Era una botella como de 1 litro, me acabé más de la mitad. Y bueno, me acabo más de la mitad. Y bueno, saco el encendedor, nadie se da cuenta, nadie se dio cuenta. Y bueno, cuando prendo, pasa algo increíble. Siento este aroma otra vez. Es un aroma muy fino, no sé, no podría describirlo. Yo lo podría sentir como un perfume de mujer, muy sutil, pero a la vez muy penetrante. Y veo cómo empieza el caminito del fuego. Y cuando veo el caminito, rápidamente corro. Y bueno, cuando voy corriendo a la puerta, escucho una señora que grita: ¡ay, le prendieron fuego a la Virgen! No sé a causa de qué. Volteé a ver pues lo que había hecho. Y bueno, pues veo que prende esta imagen. Así, prende. Y no sé a causa de qué me paraliza el miedo. Y la sorpresa fue lo máximo que ocurrió. Que bueno, tan pronto como prendió, rápidamente se consumió. Simplemente como si hubiera habido un flamazo así de...
y se apaga. Y bueno, yo le había echado gasolina, no le había echado alcohol, no le había echado otra cosa, le eché gasolina. Todos sabemos que la gasolina, bueno, prende. Veo que se apaga, donde todos están embobados, ahí sí salgo corriendo y bueno, aparte de todo, no me reconocieron, o bueno, no era tan fácil reconocerme porque me puse una gorra y bueno, pues me tapé la cara, ¿verdad? Con un paliacate y cosas así. Nadie me vio ni pudo haber dicho que era yo. Tan pronto salgo corriendo, voy a la esquina y están estas personas de este templo. Y bueno, me hacen perdedizo. Y cuando sale la turba, salen enojados. Pues todos estos hicieron como que nada había pasado. Pero bueno, ocurre esto, que bueno, que esta gente sacan a la Virgen a la parte de afuera como para presumir que no había ocurrido nada. No había ocurrido absolutamente nada. Yo sentí un alivio cuando me entero y bueno, pues empiezan los problemas graves, ¿verdad? Empiezan los problemas muy fuertes de que ya ahora sí peleas a piedras y cosas por el estilo. Y bueno, no sé si sea casualidad o no, pero bueno, miren, pasa de que pasando como unos días, bueno, pues se supone que por lo que hice perdonan a mi papá, se supone, pero pasan unos días y bueno, nadie supo a ciencia cierta cómo fue que ocurrió. Empieza a llover, y de hecho empieza a llover bastante raro porque era una lluvia que no hacía casi nada de ruido. Y bueno, resulta que cae un rayo en el templo y toda la parte de arriba y toda la parte del escenario y todo eso que había, todo se consume hasta quedar hecho cenizas totalmente. Y ahí sí les voy a asegurar, esto no lo causaron las otras personas, ni fue venganza, porque este lugar siempre tenía vigilancia. Ahí, fíjense lo que yo después me di cuenta, que abrieron dormitorios. Mucha gente llegó a regalarle la casa al pastor o sí, a dársela para irse a vivir a lo que era la iglesia. Este templo era primero una casa como de unos, no era tan chica, pero era de unos 15 por 30. Y luego compraron la casa de enseguida, la casa de atrás, la casa de enseguida de la de atrás, hasta llegar casi a ser 1 hectárea. Y bueno, ponen lo que es la iglesia, ponen cuarto atrás, ponen un comedor y ponen muchos departamentitos. Bueno, resulta que mucha gente se fue a vivir ahí. Y bueno, puedo decirles esto, después de varios años, yo voy a ser honesto, me di cuenta que mi familia quedó muy perdida. Llega el momento cuando yo tengo 16 que mi papá pues prácticamente nos corre. O sea, no nos corre en mala onda, pero me dice a mí que me vaya con mi hermano a Los Ángeles. Nos dice que deberíamos de ir a Estados Unidos para ayudar a la familia porque no tenían dinero y que la iglesia necesitaba muchas cosas. Y bueno, pues es entonces que nos vamos. Yo llego desde los 16 años a vivir a Estados Unidos. Y bueno, tal parece que las cosas no cambiaron o se fueron apaciguando. Llega el momento en que cambian al padre nuevamente por otro padre más tranquilo. Resulta que, bueno, este pastor hace mucha lana y se va a vivir a la capital. Deja ese templo pues encargado con otros pastores. Y bueno, resulta que a mi papá lo hacen pastor. Puedo decirles algo, tengo mucho que no supe de mi papá. Él tan pronto se hizo pastor, pues empezó a exigirnos mucho, empezó a exigirnos dinero. Y bueno, pues tanto mi hermano como yo perdimos comunicación con mi papá. Intentamos ir a verlo en alguna ocasión. Ya después supimos que pues mi mamá había fallecido y no nos avisaron.
Y bueno, pues así fue como se destruyó la familia. Puedo decirles esto más allá de la manipulación que sufrimos. Bueno, pues lo que me asombra a mí es de que, bueno, pues esta imagen de esta virgen no le haya pasado nada, porque no nos cabe duda que era gasolina. Y bueno, todos decían, pues le decían mucho la milagrosa. Y empezó el mote de la milagrosa por ese suceso. Y bueno, pues ojalá cuenten esta historia. Yo les voy a decir algo, no soy ni católico ni protestante. Yo creo en Dios y hasta ahí. Igual mi hermano fue un gran apoyo. Prácticamente mi hermano me lleva 15 años, fue como un papá para mí. Y bueno, pues puedo decirles que perdimos la familia a causa de la religión. Ojalá cuenten mi historia. Y bueno, pues les mando un saludo desde acá, desde Los Ángeles. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este relato? Les voy a decir lo siguiente. Eh, las religiones, más allá de si son buenas o malas, yo pienso que una religión que te hace odiar a otros, desafánate de ahí en guisa, salte de ahí. Yo he visto mucho como, y de hecho si comparamos, yo soy católico, pero yo soy católico por convicción, así de simple. Yo he ido a todo tipo de templos. Les voy a decir algo, no tengo nada contra los testigos de Jehová, no lo tengo. Tengo amigos que eran testigos de Jehová, o que son, no, la verdad no lo sé. Me tocó ver el caso de un amigo que fui al estudio, me invitan a ir, y cuando estoy ahí veo que llegan, saludan a un amigo, saludan a su hermana, me saludan a mí, que bienvenido, cuando gustes esto. Veo que a mi amigo lo ignoran totalmente, no le dirigen la palabra como si fuera un fantasma. Y bueno, cuando termina todo, que de hecho pues cosas muy interesantes, pero cuando termina todo ya estamos acá tirando rollo y le digo, oye, ¿qué onda, carnal? ¿Por qué te tiran a León así? Y él me dice, no, pues es que estoy expulsado. Y yo digo, ¿por qué estás expulsado? Bueno, pues porque hizo una cosa que será considerada pecado. Y se les voy a poner así, la mujer de un anciano, creo que les llaman ellos, lo provocó, ¿verdad?, para hacer algo. Y pues, muchacho chaqueto, ¿verdad?, de 16 años, 17 en ese entonces. Bueno, pues resulta que los descubren y a él lo expulsan, y ella, como se arrepintió, la perdonan. Pero me tocó ver que ni la hermana de él le hablaba, porque la hermana ya estaba casada. Decían que él está expulsado y que no le pueden dirigir la palabra, lo cual se me hace un acto de humillación enorme, ¿verdad? Y un acto de hipocresía. Se supone que, bueno, lo que quiere uno por las religiones es unir a la gente, no estarlo excluyendo. Igual he visto lo que viene siendo los fraudes religiosos, raza. Yo sí les puedo decir, como vendedor, vendo equipos de sonido de repente y instrumentos y así. Me ha tocado ver pastores muy honrados, eso sí, que ellos te compran un equipo, y me ha tocado ver pastores que te dicen, va a venir tales personas a comprarte esto, tú di que vale esto. O sea, si yo le doy un precio, él me dice que de un precio más alto. Y bueno, pues eso sí, es obvio que les va a hacer fraude. Y la persona que me lo hizo, pues yo les dije a las personas, pues vale tanto, pero él dijo que les diga que tanto, y ahí arréglense ustedes. Honestamente, ese tipo de gente no merece el respeto. Cuiden mucho, hay pastores buenos y pastores que se aprovechan. Igual, todos sabemos que hay sacerdotes que son unos pasados de lanza y otros que no, que son pastores como el que me dio la fe a mí, el padre Francisco Mireles Tapia, en gloria esté. Y yo les puedo decir algo, toda la religión debe enseñarte a amar, no a hacer odiar a los demás. Y bueno, sobre todo que te hagan hacer algo donde te arriesgas tú, eso no tiene nombre. Cuídense mucho. Si sienten que necesitan a Dios, búsquenlo por ustedes mismos, y ya que ustedes estén en paz espiritualmente, acérquense a la religión que más les convenza. Pero no lo hagan en un momento de desesperación, porque acuérdense que los buitres rondan a los animalitos heridos. Cuídense mucho, raza, y ya saben que estamos para servirles. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que la noche
no estamos solos. Hasta la próxima.